Bueno, queridos patitos, vamos a hablar de un lago con una circunstancia bastante curiosa, y es que el lago a la vez de Caicedo Yuso y Arreo recupera su superficie original. Este humedal declarado Ramsar en el año 2002 constituye la única representación del sistema lacustre permanente en Euskadi. Y fue noticia en febrero de 2024 porque en los últimos años el lago de Caicedo Yuso ha visto incrementada su superficie natural de hábitats, ha mejorado sus condiciones físico-químicas y ecológicas, y se ha incrementado el uso público y del conocimiento del lugar. Este lago es uno de los 4 humedales del territorio con el reconocimiento Ramsar, y su estado de conservación alcanza niveles muy favorables gracias a las actuaciones realizadas en los últimos años. Y es que, evidentemente, el tema natural de conservación está ahí encima de la mesa y, claro, hay una panoplia de lugares que a veces se conocen, a veces no, pero siguen estando ahí. Y por tanto, para un enriquecimiento personal, está bien no solamente ir a Phuket o a Punta Cana, sino también conocer lo más próximo, y para eso está elementos como este lago en el territorio a la vez, y por tanto, sin salir de Euskadi, puedes tener una cierta aproximación, pero claro, sin convertirlo en Central Park, lógicamente. Como a veces uno puede tener la sensación respecto al embalse de Ullibarri-Gamboa. A veces la playa de Álava, la playa de los vitorianos. Las acciones llevadas a cabo durante la última década han derivado en la recuperación del área original del lago, permitiendo incrementar la superficie húmeda por invasión de las aguas del lago directamente desde la capa freática. La Diputación Foral ha intervenido para lograr recuperar el estado de conservación de este biotopo, favoreciendo la regeneración de los hábitats naturales existentes en el lago y la sustitución de los cultivos más próximos para restituir ecosistemas que no existían o estaban poco representados. Por lo tanto, es una política para proteger la biodiversidad. La diputada de Sostenibilidad, Agricultura y Medio Ambiente Natural, Amaya Barredo, ha explicado que los humedales son espacios fundamentales que debemos reivindicar porque son decisivos, esenciales, para proteger nuestra biodiversidad, dada la amplia variedad de especies de flora y fauna que albergan. Nos ayudan a mitigar el cambio climático y son fuentes de agua y de productividad primaria. 3 actuaciones realizadas destacan aquellas promovidas en el marco del proyecto Life Tremendal, llevado a cabo entre 2012 y 2015, destacando la recuperación vegetal natural en las orillas, en el bosque de la ribera, la regeneración natural de pastizales, la prevención de la erosión en el talud de la zona norte y el control de especies invasoras tanto piscícola como también el cangrejo rojo. Total, se han restablecido una zona de 3.714 metros cuadrados que está haciendo posible la regeneración paulatina del hábitat de turberas hacia turberas bajas alcalinas, en términos concretos. En las áreas próximas a la lámina húmeda del lago se han recobrado 1.963 metros cuadrados de superficie con plantaciones de vegetación de ribera. También se han incorporado la plantación de vides silvestres, 160 vides procedentes de semilla y esquejes de poblaciones autóctonas de la propia Álava. Por tanto, este es un escenario interesante, importante, que aparentemente puede tener una simplicidad a la hora de acercarnos a él, pero que tiene su importancia debido a que este es un humedal, única representación de este sistema lacustre, y
Evidentemente eso tiene una significación y por lo tanto al ser diferente hay que tener esa diversidad bajo control para poder permitirnos tener un esquema de biodiversidad lo más amplio, siempre y cuando evidentemente sea natural, y este es uno de esos casos. El lago se encuentra situado en el cuadrante suroccidental de Álava, a caballo entre las localidades de Caicedo, Yuso y Arreo, municipio de Lantarón, y es el lago natural más importante del País Vasco. Este espacio, a una altitud de 680 metros, constituye la única representación del sistema lacustre permanente en Euskadi. En su interior destaca una amplia conexión de extensión de malvaviscos. En los niveles profundos crecen algas y una planta carnívora llamada utricularia. Situado en el extremo del diapiro de Salinas de Añana, que nutre de agua salada al valle salado de Añana, precisamente, una visita al lago permite disfrutar de una vegetación diversa en las laderas periféricas del lago de carrascas y quejicales, y comunidades muy singulares ligadas al agua con especies propias de aguas dulces y salinas. Este humedal, que alberga una extraordinaria biodiversidad, cuenta con una población estable de focha común y otras aves acuáticas, y constituye además un punto de parada de aves migratorias. Pertenece a la red Natura 2000 y tiene una consideración de humedal de importancia internacional. En las inmediaciones se encuentra la necrópolis medieval de San Vicente y la ermita medieval de la Virgen del Lago, punto de destino de una romería que se celebra la víspera del Corpus Christi. Asimismo, cerca del mismo es interesante acercarse a conocer el monasterio de San Juan de Acre, los palacios de los Ozpinas y de los Herrán y la iglesia de Santa María de Villacones. En el municipio de Lantarón, cuadrilla de Añana, ubicado en la Sierra de Turiso, en el borde meridional del Diapiro, del Diapiro de Salinas de Añana, lógicamente, como hemos comentado antes, podemos acceder siguiendo la carretera A2622 que va desde Pobes a Salinas de Añana. Antes de llegar a esta última localidad tomaremos la carretera A4318 que conduce hasta Viloria, y desde aquí continuaremos hasta la localidad de Arreo. Se recomienda continuar por la carretera durante poco más de 1 kilómetro hasta llegar a la ermita de Nuestra Señora del Lago, situada a unos 100 metros a la izquierda de la carretera. El acceso se puede realizar en coche, bicicleta o a pie, aunque se recomienda acceder desde las poblaciones de Salinas de Añana siguiendo el sendero Arreo o Viloria. La llegada no es sencilla, ya que su ubicación no está claramente señalizada. Conviene dejar el coche antes de llegar al lago, ya que este no dispone de aparcamiento. Por lo tanto, es una zona que constituye ese espacio de único lago natural, un territorio donde alternan diversos cerros con pequeños valles y barrancadas. Situado a la citada altura de 650 metros, dispone de una pequeña cuenca de alimentación completada con ese manantial salino. La superficie de la lámina de agua se aproxima a las 15 hectáreas con una profundidad máxima cercana a los 25 metros. El paisaje del entorno muestra una orografía irregular, condicionada por la presencia del diapiro de Añana y modelada por los agentes externos. Los terrenos agrícolas circundan el lago y dejan paso en las laderas de las pequeñas elevaciones a densos y bosques de frondosas. Predominan en estos los citados quejicales y carrascales. El origen geológico del lago hay que buscarlo en los procesos de erosión y disolución de los materiales blandos del vaso de la laguna, así como en el hecho de ser un punto de afloramiento de los acuíferos atravesados por el diapiro. Este espacio constituye la única representación del sistema lacustre permanente en la comunidad autónoma del País Vasco. Se localiza ciertamente en ese extremo del diapiro de Añana, al cual debe su origen, y la vegetación es diversa con formaciones forestales mediterráneas, dominadas por quejicos, quercus, faguinea y encinas,
Quercus ilex, en la periferia del lago. Una vegetación palustre circunda el lago y se estructura en bandas sucesivas en función de la humedad edáfica, desde el cinturón exterior del prado juncal hasta el interior del carrizal espadañal. Desde el punto de vista botánico aparecen especies halófilas singulares ligadas al manantial salino. El principal interés faunístico del espacio radica en las especies ligadas al agua, siendo zona de nidificación e invernada de aves acuáticas. Se trata también de un punto de importancia para la reproducción de los anfibios, produciéndose concentraciones espectaculares de algunas especies. Y ciertamente, haciendo un elemento de resumen, pues pero antes del resumen, quizá vamos a explicar un poco porque hemos citado sistemas lacustres y igual hay que explicar un poquito. Sistemas lacustres, por tanto, las aguas superficiales son un componente esencial del ciclo del agua en la troposfera. Solo el 0,7% del agua de la Tierra es dulce y se encuentra en forma de lagos, ríos, acuíferos y vapor. Evidentemente vamos a tratar el tema de los lagos, porque este es un lago importante. Hablamos del lago cuando nos referimos al agua dulce o salada más o menos extensa embalsada en tierra firme. Las cuencas de los lagos pueden formarse debido a procesos geológicos como son la deformación o la fractura de rocas estratificadas o fallas por la formación de una represa natural en un río debido a la vegetación, un deslizamiento de tierras, acumulación de hielo o deposición de aluviones o lava volcánica. Lagos de barrera. Las glaciaciones también han originado lagos, ya que los glaciares excavan amplias cuencas al pulir el lecho de roca y redistribuir los materiales arrancados. Otros lagos ocupan el cráter de un volcán dormido o extinto. Son los denominados lagos de cráter. El agua de un lago procede, por un lado, de la precipitación atmosférica que lo alimenta directamente o, por otro, de los manantiales, arroyos y ríos. Los lagos se forman y desaparecen en el transcurso de las edades geológicas. Pueden evaporarse cuando el clima se vuelve más árido o rellenarse de sedimentos y dar lugar a un pantano o ciénaga. Las regiones áridas, donde las precipitaciones son insignificantes y la evaporación intensa, el nivel de agua de los lagos varía según las estaciones y estos llegan a secarse durante largos periodos de tiempo. En los lagos endorreicos, en los que la evaporación es muy intensa, las sustancias minerales disueltas en el agua se concentran. La composición de las materias químicas disueltas aportadas por las corrientes tributarias depende de la naturaleza de las rocas presentes en la red local de drenaje. El principal mineral en los lagos salados es la sal común. En los lagos ácidos, los sulfatos. En los alcalinos, los carbonatos. En los de bórax, los boratos. Aunque muchos lagos contienen combinaciones de todas estas sustancias. Los lagos pueden formarse a cualquier altitud y están distribuidos por todo el mundo, aunque más de la mitad de ellos se sitúan en Canadá. Son numerosos en latitudes altas, especialmente si además se tratan de zonas de montaña sujetas a la influencia de los glaciares. Muchos lagos tienen importancia comercial como fuente de minerales o pesca, como arterias de transporte o como lugares de recreo. En esa misma sección pueden encontrar datos e información suplementarios cuando uno investiga sobre ríos y lagos en el mundo. Los mayores lagos del mundo serían el Mar Caspio y los lagos Superior y Victoria. El Mar Muerto es el lago situado a menor altitud y 395 metros por debajo del nivel del mar. El Mar Caspio, el lugar más grande del mundo, es de agua salada y cubre una superficie de 393.897 kilómetros cuadrados. El lago de agua dulce más profundo es el lago Baikal, con una profundidad máxima de 1.741 metros. Por tanto, tenemos
esos lagos de montaña, que son largos, circulares, se forman en cavidades profundas, producidas por la erosión glacial o que han sido obturadas por escombros de hielo, lagos volcánicos con cráteres de antiguos volcanes que se llenan de agua y dan lugar a los lagos como el lago del cráter en Oregón, Estados Unidos, lagos en Yugo de Buey. Este lago curvado aparece cuando un río corta la curva de un meandro, el lago se rellena finalmente de sedimentos y de vegetación. O lagos de caldera, los glaciares que funden dejan atrás bosques de hielo y escombros. El hielo fundido ocupa las depresiones para formar estos lagos. Y por tanto, volvemos al lago de Arreo, que es el lago natural más importante del País Vasco, situado en esas inmediaciones de los citados pueblos. Caicedo de Yuso al sur, Arreo más cercano al norte. En el sur de la provincia de Álava, a escasos kilómetros del río Ebro, en el entorno de la ciudad de Miranda de Ebro. La extensión del lago es importante, pero discreta, 6,5 hectáreas, pero su profundidad de alrededor de 25 metros en su punto central y su caudal de agua, importante durante todo el año, gracias al aporte de varios acuíferos, lo hacen destacable. Su lado más largo suele estar entre los 300 y los 400 metros. Este recurso lacustre ha sido estudiado por diferentes universidades y organismos nacionales e internacionales como una importante fuente científica para conocer datos de climatología y vegetación a lo largo de la historia. El lago convive en un entorno mixto de zona de plantación de cereales y bosque mediterráneo de encina y quejigo. Respecto a las plantas que habitan en su interior, junto a varias especies de algas que residen en su fondo, en el lago también vive una utricularia, una planta carnívora. Entre otras especies de aves que lo visitan se encuentra la focha común, la agachadilla común, gallinago, el porrón europeo y el escribano palustre. En cuanto a los peces existentes en sus aguas, un estudio realizado por la Agencia Vasca del Agua en el año 2009 ya puso de manifiesto la existencia de 4 especies, una de ellas autóctona, como es la tenca común, y 3 alóctonas, como es la carpa común, el pez sol y la perca americana. A un centenar de metros del lago se encuentra la ermita de la Virgen del Lago, que hemos comentado antes, que celebra una romería anual a la que se acercan habitantes de todos los pueblos de la zona. En el año 2016 salió a la luz el hallazgo de restos de una aldea alto medieval pegada al lago y que parece corresponder al antiguo pueblo documentado como Lacus en su cercanía. Por tanto, es un lugar que tiene su interés por el lado natural y tiene su interés también por el lado de la civilización. Y por tanto es un elemento interesante este del lago Alavés, de Caicedo Yuso, y cuando evidentemente ha recuperado su superficie original, pues es un punto para recordar que estos elementos existen en Álava y que por tanto los tenemos muy cerca de nosotros. Y es que hay que poner en valor, como hemos dicho antes, las acciones llevadas a cabo durante la última década que han derivado en la recuperación del área original del lago, permitiendo incrementar la superficie húmeda por invasión de las aguas del lago directamente desde la capa freática. En total, según ha expuesto la Diputación, se ha restablecido esa zona de 3.714 metros cuadrados que está haciendo posible la regeneración paulatina del hábitat turberas bajas alcalinas. Por otra parte, en las áreas próximas a la lámina húmeda del lago se ha recobrado esos 1.963 metros cuadrados de superficie con plantación de la vegetación de ribera. Además, con la finalidad de la presencia de anfibios en el espacio LIC, se crearon 2 charcas artificiales que se llenaron por escorrentía superficial y por un pequeño manantial también restablecido para este propósito. Desde el punto de vista de la vegetación natural, se ha abordado la restauración y recuperación de 17.000 metros cuadrados de los hábitats de interés comunitario mediante la repoblación y siembra de semillas de las diversas especies. También se ha prestado especial atención a los rodales arbóreos y arbustivos, repoblando un total de 5.200 metros cuadrados con encinas y arbustos diversos. Asimismo, se ha promovido la regeneración natural de 15.700 metros cuadrados de hábitats pascícolas,
prados secos, semi-naturales, facies de matorral y con comunidades de orquídeas. Por su parte, las actuaciones encaminadas al control de la fauna alóctona, una importante amenaza para este humedal, han permitido el desgaste de 165.317 de cangrejos rojos y 27.077 de peces alóctonos, carpa, black bass y pez sol, cumpliendo con el objetivo de reducción de las poblaciones de especies exóticas. Otras intervenciones que también se han ejecutado han permitido la adecuación de la senda Caicedo-Pico Aluña, la protección del manantial salino al este del lago, gracias a la compra de una parcela, la creación de una senda peatonal perimetral del lago y la adecuación y la puesta en valor del poblado de Lagos. En esta línea de trabajo se ha recuperado al antiguo tramo de la senda peatonal entre San Inés de la Añana y el lago del GR1, correspondiente al sendo histórico etapa 12. Las actuaciones, junto con los procesos de divulgación y la puesta en valor del lugar, han contribuido al incremento del uso público del espacio de la Red Natural 2000. En este sentido, la diputada antes citada ha considerado que es muy importante la sensibilización sobre la importancia de preservar los humedales y su relevante papel como amortiguadores del clima, actuando como sumideros de carbono. Es, por tanto, un lugar a considerar y evidentemente a tener en cuenta, porque es un lugar importante y que tiene su relación con el hecho de que el lago Caicedo constituye, valga la repetición, la única representación del sistema lacustre permanente en el País Vasco, y es uno de los dos únicos lagos peninsulares formados sobre chimeneas salinas. Abarca esa superficie de 136 hectáreas que comprende el ecosistema lacustre, junto con el manantial salino, las tierras agrícolas circundantes y varias masas arbóreas que cubren las pequeñas elevaciones en torno al humedal. Las lagunas de La Guardia, junto con las cotas del embalse Ullibarre-Gamboa, el humedal de Salburúa y el lago Caicedo-Yuso y Valle Salado, conforman esos 4 humedales del territorio alavés y suponen la mayor parte de los humedales con el reconocimiento internacional de Ramsar de la geografía vasca. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti jaipien.